Arratsaldeon. Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean ongi etorri esan nahi dizuet beste zer baino lehen, eskerrak ematearekin batera. Badakigu gaurkoa ez dela nolanahiko eguna eta bereiziki eskertzen dizuegu agendak erabat zamatuta egoten diren horrelako egunetan, lekutxo bat egin izana. Ez da nolanahiko eguna, naiz eta neurri batean pentsa genezaken gaurko eguna ere arrunta badela. Ez da nolanahiko eguna, gaur emakumeen nazioarteko eguna delako, baino egun arrunta ere bada, emakumeon eguna urteko egun guztiak direlako. Zentzu horretan beraz, arrunta beharko luke, naiz eta baduen bere zentzua, urtez urte, egun aparta, egun berezia gorde izate horrek. Gaurko egun batez aldarrikatu zen emakumeen eguna Kopenhague hirian. 1910 urtean izan zen, beraz, mende eta 6 urte igaro dira. Ez da nolanahiko tartea hori ere. Elurra gogotik eta euria ere gogotik egindu geroztik, baina segitzen dugu orduko aldarrikapenetako batzuk gaurkoan ere geure egiten hasieran lan eskubideen esparruko aldarrikapena eta eguna izan zen, baina realitateak berehala erakutsi zigun lan munduko egoera ez dela berdintasunari eragiten dion bakarra. Naiz eta hori ere baden oso aintzat hartzekoa. Ez da bakarrik hori, baina hori ere bada. Eta hain zuzen ere, ertz horretatik heldu nahi izan diogu gaurko ekitaldi honi. Badago zer ospatua. 1910 urteko begiekin ikusiko bagenu gaurko errealitatea, egia esan, sinistu ere eskenuke egingo. Orduko gizon emakumeek ikusiko balute gaur egungo egoera, ez zuten sinistuko. Beraz, hori ere, aintzat hartu behar da. Bide bat egina dagoela, eta bide horretan aurrera egiten ari garela. Baina egia da bestalde gu eskarela 1910 urteko gizon emakumeak. Gu 2016 urteko gizon emakumeak gara, eta gure begiratzeko moduak gaur egungo ertzak ikusten dituela nagusiki. Hitza ematen dut esan ez diardu Gipuzkoako Foru Aldundiaren berdintasun sailak, azken hilabete hauetan. Zergaitik, hitza askotan egiten dugula eta askok esaten dute, hitzak alde batera utzi eta guazen ekintzetara. Hitza emateak badu zentzu hori. Hitzetatik ekintzetara saltotxo hori egiteko konpromisoa ere erakutsi nahi du hitza ematen dut esaldi horrek. Eta horregatik gonbidatu zaituztegu gaur paparrean, alde honetan paparrean jartzera, hitza ematen dut dioen aldarrikapentxo hori. Gaurko egunak, gaurko ekitaldiak, arlo bat jorratuko du berdintasunaren bide horretan, mende eta 6 urte eta gero egiten ari garen bide horretan, arlo bat jorratuko du. Gehiago izan litezke, zalantzarik ez, baina horretan jarri nahi izan dugu argi fokua. Gaur hemen azalduko denak bide hori egiten laguntzea du helburu. Askotariko gauzak izango dira eta ez da batere lan erresa izango Miriam Artola lankideak egingo duena. Izan ere, berak bere marrazkiekin jasoko du hemen esandakoaren oihartzuna. Hemen esaten dena, berak entzuten duena eta entzundakotik forma emanez, berak itzuliko digu berak egindako irudikapen hori. Hori saioaren amaieran izango da, baina hasi, behar bezala hasteko, hain zuzen ere, Gipuzkoako Foru Aldundiko emakume eta gizonen berdintasunerako organuko zuzendaria, Miren Elgarrestari, hitza eman nahi diot. Miren? Gipuzkoako diputatu nagusia, Markel Olano jauna, diputatuak, zuzendariak eta parte hartzen dezuten guztioi, arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte ekitaldi honetara. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet, martxoaren 8 honetan, nazioarteko emakume guztien egun honetan, zuen parte hartzea eta zuen presentzia.
Martxoaren 8 da, ospakizun egun bat, ospatzeko egun bat, baina ospatzeko den egun honek baditu oraindik ere 11 motibo egun deserosoa izaten jarraitzeko. Egun honek gogora ekartzen dizkigu, emakume eta gizonezkoi bere aldiko lana daukagula oraindik ere egiteko, eta lan hori nolabait ezin dezakegula luzamendutan utzi, ezin deula gerora utzi. Martxoaren 8 ez da ospakizun bat hitzaren bere adiera atsegin horretan. Ez da soilik emakumentzako sortzen den egun propio bat. Ospatzeko gutxi, esaten dugu sarritan, ospatzeko gutxi eta egiteko asko daukagula. Eta halaxe da, baina horrekin edo hori ondorioztatzea nahiko gutxi ikusten dugu, badela. Gizonezko eta emakumezkook deseroso sentitu beharra daukagula, berdintasunetik nahiko urruti gaudela, egiaztatzen deunean edo konturatzen garenean oraindik ere urruti xamar gaudela. Berdintasunen bide horretan ikusten dugu oraindik ere lortzeko edo lortzeke daukaguna gure gabezia kolektibo handia dela eta horrela ulertu behar dugulako. Arrazoi ezberdinak badaude tartean, horrela saiatzen edo ikusten dugu arrazoiak badirela hori horrela ulertzeko. Adibidez, behartutako emakume bakoitzeko nolabait altxarazi behar gaituen min soziala badela ulertu behar dugulako. Edo enpleguari uko egin behar dion emakume bakoitza, gizarte honen akats barka ezina dela ere ulertu egin behar dugulako. Era berean, emakume baten kontrako bazterkeria bakoitza, emakume izateagatik soilik gizon eta emakumeon guztion eskubideen kontrako eraso zuzena delako. Eta arrazoi horiek guztiak eta etorri zaigu baita ere gure buruari galdera bat, eta zera da. Inork pentsa lezake gure orainaldia eta etorkizun hobeagoak edo eraikitzerakoan, gure etorkizun hobea eraikitzerakoan emakumeok dugun ahalmen guztierekin bazterrean utzi gaitzaketela, hori da galdera. Jakin behar dugu feminismoa eta berdintasuna lorpen sozialak direla. Eraldatze eta ongizate tresnak dira. Eta horrexegatik gizarte eraikuntza horretan guztioi, emakume eta gizonezkoi, nolabait interpelatuta gaudelako, gaurko egunak nolabait deserosotasun sentsazioa eragin beharko liguke. Hala ere, eta erderetara pasatuko dut, hace tan solo unos días que el Foro Económico Mundial nos hace recordar que todavía las mujeres nos encontramos muy lejos en esa senda, en esa carrera por estos derechos. También nos han hecho recordar que en los últimos 10 años se han incorporado al mercado laboral mundial 1/4 de billón de mujeres, pero que ese acceso supone que el trabajo, los empleos a los que han accedido son más precarios y además reciben un salario inferior al de sus compañeros hombres. La celebración del 8 de marzo está históricamente relacionada o ligada con la reivindicación feminista por la igualdad en el acceso al empleo. Realmente existen razones históricas que merecen para este día una consideración y una reivindicación y un reconocimiento también. Y también queremos que este encuentro sirva para ello. No debemos olvidar que el acceso al empleo en condiciones dignas es una de las principales claves que tenemos, si no es la principal, para avanzar en una igualdad social y en derechos humanos. Y de hecho se trata, eso es la igualdad entre mujeres y hombres, una cuestión de derechos y también una cuestión de transformación social. Y precisamente es esa transformación social que queremos para todo el mundo,
pero, como no, para Euskadi y para Gipuzkoa también. Baina deigarria da Gipuzkoan emakumeak lan munduan duen egoeraz datuak jakin nahi baldin baditugu, pobrezia eta gizarte bazterketari buruzko inkesta izatea momentu honetan gizartea duen erreferentzia nagusia. Eta oso aldaketa gutxi izan duten 2014ko datuak eskuan edukita, esan dezakegu enplegu femeninoa prekarioa dela, partziala dela, eta bizimodu autonomorako baldintza bizitzeko edo baldintza, oinarrizko baldintza horiek bermatzeko nahikoa ez dira. Enplegu partziala eta prekarioa duten 10 pertsonetatik 8 emakumeak dira. Beraz, kalitate gutxiko enpleguak dira, nahigabeko lanaldi partzialak, askotan lanpostuaren eskakizunak horrela eskatzen dutelako, edo familia egoerek ere inposatutakoak, eta kasu honetan, azken kasu honetan, erantzunkizunak oraindik ere eta gehienetan emakumena izaten jarraitzen du. Enplegu aukera gutxiago, enplegu txarragoak dira, eta soldata txikiagoak. Eta 3 ardatz hoien inguruan eraikitzen da momentu honetan enplegu femeninoa. Beraz, datu hauek nolabait eragiten diguten deserosotasuna, ekintza bihurtzeko, hala ere ekintza bihurtzeko eskatu nahi dizuegu. Eta egun hau dela eta horrela antolatu egin dugu ekitaldi hau, nolabait helburu horixe, edo xede horixe mugan jarrita edo horizontean jarrita. Nola? Ekintzan bidez, hitzaren bidez eta konpromisoaren bidez. Aurtengoan, berdintasun falta somatu dugun esparruan, nolabait, aukera izan dugu, eta kasu honetan lan eskubidearen esparruan, ezberdintasun horiek, aurkitzen ditugun ezberdintasun horietan jarri nahi izan dugu gure begiak. Esan gabe doan noski, beste alorretan, baitare, bizkorrago eta anbizio gehiagorekin baitare aurrera egin behar dugula, ez bakarrik lan esparruetan ere. Pero no queremos quedarnos, hablamos de reivindicación, pero no queremos quedarnos en la reivindicación, que sabemos que es necesaria, pero también es insuficiente. Queremos ir más allá, nos queremos hacer diferentes preguntas. Queremos saber qué ocurre en las empresas, dónde están los problemas que de alguna manera perpetúan la escasa incorporación de mujeres al trabajo, o realmente cuáles son los obstáculos para el desarrollo de las mujeres en su carrera profesional o en la promoción de sus carreras y de sus proyectos de vida. Queremos entender cuál es el coste real de la falta de igualdad para la competitividad de las empresas y del territorio. Realmente, ¿a qué estamos renunciando por acción o por omisión si no atacamos de una manera decisiva esta brecha de discriminación social? Y queremos entender qué impacto tiene o tendrá en la generación de jóvenes, que precisamente es la generación de jóvenes más preparada y mejor formada en la historia de Guipúzcoa, si no vamos a ser capaces de ofrecerles un entorno de desarrollo profesional y laboral igualitario. Queremos entender y queremos que se entienda que la desigualdad es un debe social y económico y que esa carencia de alguna manera tiene un impacto tanto en el ámbito individual como en el colectivo. Eta hauxe da gure gogoeta, eta gogoeta honekin nolabait konpromiso bilakatu nahi genuke. Eta hauxe da beste behin ere, ordezkatzen dudan Gipuzkoako Foru Aldundiaren berdintasuneko zuzendaritzatik, gizarte osoari egin nahi diogun deia. Martxoaren 8 da, egun deserosoa, eta beharrezkoa da, baina baita ere aitorpenerako eta errekonozimendurako eguna ere bada. Eta, ardura ezberdinetatik, publikoetatik bezala pribatuetatik, berdintasuna emakumezkoena soilik den kezka izan ordez, konpromiso ordua dela uste dugunon guztion, gizon eta emakume guztion eginkizun bilakatzea lortu dutenentzat. Eta aitorpen eguna izanik, pertsona horiek eskertuz, bukatu nahiko nuke nire ongietorriko hitzak, haiek eskertuz, eta zuei ere eskertuz, guztioi, zuen konpromisoagatik eta zuen laguntzagatik. Mila esker.
Eskerrik asko, Miren. Mila esker eta iruditzen bazaizu luzamendutan galdu gabe goazen gaurko egunak, gaurko ekitaldiak eginkizun nagusi duen mahainguru edo solasaldira etortzea. Mirenek esan du egon deserosoa dela, hemen mugitzea ere ez da sobera erosoa, baino egun deserosoa bada neurri batean, baino espero dezagun solasaldia eroso eta gustagarria izatea. Lanaren mundua. Eta ez bakarrik lanaren mundutik begiratuta uler liteken zentzu txiki edo ertzian, baizik eta aitortuz eta kontuan hartuz lanaren munduak gure bizimodua egituratu egiten duela. Lana nun eta nola bizitza modu batekoa ala bestekoa egiten dugu. Bizitza pertsonalarekin uztartzea erraztu egiten du lanak ala ez du errazten. Lana egiten dugu soldata ematen zaigun tokian, baino baita ere etxeko lanak egiten ditugu, beraz lana diogunean gauza asko esaten ari gara, eta nahita ez fokua, begia, nunbaiten jarri beharra zegoela eta bertan jarri nahi izan dugu. Emakumeen lan produktiboak eta ez produktiboak eragiten duten desberdintasun multzo horietan. Horiek begiratu behar ditugu, ezakit, esaten diate, igual ez dela onden zuten. Horiek danak begiratu behar ditugu, eta horiek begiratzeko egokiena enaiz ni, baizik eta ona gonbidatuko ditudan gaurko gonbidatuak. Eta luze gabe aurkeztu egingo dizkitzuet. Gurekin dira gaur, hasteko, Ainhoa Aizpuru, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka Saileko diputatua. Ainhoa, hementzea, eseri. Berarekin egongo da Sara de la Rica Goirizelaia, Ekonomian katedraduna, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea, genero eta lan merkatuan aditua. Sara, arratsaldeon, eskerrik asko. Adegi Gipuzkoako enpresaburuen elkarteko presidente ordea, Susana Quiñones Rodríguez. Susana, arratsaldeon. Julia Fernández Ferrer, Aspegi Gipuzkoako emakume profesional eta enpresarien elkarteko presidentea. Julia? Bai, Susana, bertan? Tomas Arrieta, Lan Harremanen Kontseiluko presidentea, Tomas, eta Gorka Andueza Betelu, ekintzailea da berau, Oana enpresako kosortzailea ere badena. Eskerrik asko, esaten nuen solasaldia erosoa izatea, egunak dituen deserosotasunen barruan, eta eroso egin dezagun, galderak eta egin ordez, horiek ere egingo ditut, animatu nahi zaituztet, aldela behintzat, zuen artekoa zabaltzera eta elkarrizketa izatera. Me gustaría empezar contigo, Sara, si te parece, Sara de la Rica, porque llevas mucho tiempo precisamente analizando qué está ocurriendo, qué ha venido ocurriendo en cuanto a la posición de la mujer en el mercado laboral. Es uno de tus temas, uno de ellos, y te pediría una breve descripción de cuáles son los rasgos. Si hubiese que destacar unos cuantos los rasgos de ese empleo femenino para que empezamos a situarnos. Sí, bueno, sobre todo yo creo los rasgos de la evolución, ¿no? Yo pienso que lo que es impepinable es que en todo, en el resto del Estado y en Euskadi, la mujer ha apostado clarísimamente por la participación laboral. A principios de siglo teníamos unas brechas de participación de la mujer y el hombre de 20 puntos y ahora se han reducido a la mitad. O sea, es indudable que la mujer, vamos viendo las personas que nacíamos en los 60, luego los 70, luego los 80 y los más jóvenes, y el avance es ineludible. Y yo creo que esto está muy ligado a la decisión de la mujer por realmente participar en la vida laboral. Y esto está muy unido al avance educativo. Fíjate que si miramos en Euskadi todos los activos, que son personas que o bien trabajan o bien quieren trabajar, el 55% de las mujeres tienen estudios superiores. Si miramos a los varones, en Euskadi son el 50%, y si miramos al resto del Estado son el 42%. O sea, hay una apuesta enorme de la mujer vasca por participar en el mercado de trabajo y sabe que eso pasa por un tránsito enorme por la educación, y lo estamos viendo, ¿no? Las FPs, pero sobre todo las universidades, están llenas de mujeres. La gran mayoría, quitando ciencia y tecnología, son mayoritarias. Sin embargo, es verdad que las brechas existen, ¿no? Hay un artículo maravilloso de Claudia Goldin, que yo diría que para mí al menos es la referente en género, que dice cómo las mujeres hicieron la revolución silenciosa.
en Estados Unidos. Y entonces a partir de los 60, calladitas, van educándose, van entrando en el mercado de trabajo, pasan por una etapa en la cual casi no pueden tener hijos y de hecho se ve un descenso muy importante demográfico, pero llega un momento que deciden que van a tener hijos y además trabajar. Nosotros estamos todavía en el periodo anterior. Hemos decidido que queremos participar, nos educamos para ello, pero todavía tenemos enormes barreras para decir queremos tener hijos y queremos trabajar. Y por eso las brechas. Y entonces las brechas surgen de una manera muy importante en el momento de entrada y por la razón de la maternidad. Habrá otras razones, pero yo después de 25, que son 25 años que llevo trabajando en esto, creo que focalizar el tema en la maternidad es donde realmente apuntamos bien para solucionar los problemas. Y en este momento, en este sentido, ¿qué es lo que sucede? Hoy miraba los datos, cogía a las personas nacidas en el 75, hoy tienen 40 años, hombres y mujeres. Les miro a esos hombres hoy a los 25 años y veo que la brecha en participación salarial, participación laboral, es solo del 7% y cero para los que tienen estudios universitarios. Voy avanzando y a los 30 años esa brecha ha subido al 11% y a los 35 al 15%. Y ahí se mantiene. Esas mujeres que abandonan no vuelven al mercado laboral. Por tanto, la primera brecha es que hay mujeres que ven que efectivamente no pueden compatibilizar trabajar y tener una familia. Esa es la primera. Por tanto, hay un abandono importante. Segundo, las que se quedan, que son el 85%, hay mucha gente que no abandona. ¿Qué hace? Y esta es otra de las barreras. Pues lo que hacen es segregarse hacia ocupaciones que son compatibles con la familia. El 80% de las mujeres vascas están en la administración pública, educación, sanidad o servicios personales. Muchísimo más compatibles con conciliar, pero trabajos precarios, son jornadas mejores, pero peor pagadas, y desde luego muchísimas menos probabilidades de promoción. Y entonces, ¿por qué es esto? Estos son siempre ocupaciones que son mucho más planas en su perfil, o sea, lo que tú vas ganando a medida que avanza tu vida laboral es mucho más plano el perfil que en otros trabajos, pero sin embargo permite conciliar. ¿Y por qué lo hacen? Porque no les queda más remedio, no les queda más remedio que hacer este tipo de cosas. Porque las jornadas en España todavía el 50% tienen jornada partida. Esto yo creo que mata a todo el mundo, pero especialmente a las mujeres, y especialmente a las mujeres con hijos, porque realmente creo que los agentes sociales tienen una deuda importantísima, y es incorporar en sus agendas realmente la necesidad de conciliar. Y mientras realmente, y en tercer lugar, porque creo que todavía los hombres no se han dado cuenta de la importancia de que realmente hagamos un mundo laboral compatible con un mundo familiar. Este es un poquito mi diagnóstico principal. Y tiene, sin lugar a dudas, muchísimas aristas por las que poder atacar. Baina horrela begira, horretan jarraitzeko ere, ertzetako batzuk agertu dira, baina beste ertz batzuk ere ikusten dira beste ikuspegi batetik. Genero ikerketak oraintxe egiten ari den gazte baten ahotsa entzun nahi izan dugu, eta bere bila joan gara Deustuko Unibertsitatera. Bideoz izango du interbentzio hori Jone Oterok. Hain zuzen ere, genero ikasketak egiten ari dena, eta berari ere bere iritzia eskatu nahi izan diogu. Como mujer y como persona joven que se preocupa en su carrera profesional, me gustaría visibilizar uno de los síntomas, el de los techos de cristal y de cemento y el de los suelos pegajosos. Existen relaciones de poder infranqueables que nos impiden el acceso a puestos de poder y nos adhieren a puestos que nos alejan del poder. Además hay que tener en cuenta que sigue siendo la mujer la que casi de manera exclusiva se encarga de los cuidados de los peques y de las personas mayores. Y claro, esto nos pone un dilema en el de la promoción ocupacional o en el coste personal y familiar que todo ello puede suponer. Entonces, si todo esto además lo enmarcamos en una cultura organizacional del presentismo en la cual la idea del éxito es puramente masculina, nos dificulta sobremanera la llegada a esos puestos directivos. No se han feminizado los espacios, no se ha feminizado la cultura corporativa, ni tampoco hemos tenido lugar para reflexionar sobre nuestra idea de éxito o nuestro modo de trabajo. Aipatzen genituen ikusten beste zenbat ertz ekarri dizkigun, eta begirada gazte batetik hain zuzen ere, beraz oso aintzat hartzekoa ere bai. ¿Cómo es la empresa? ¿Cómo es la empresa y qué ocurre dentro de la empresa? Queremos preguntártelo, Susana. En este caso, a ti, que
has tenido la amabilidad de aceptar esta invitación como vicepresidenta de Adegi. ¿Cuáles son los retos, en tu opinión, de la empresa, en este caso ya guipuzcoana? Bueno, pues los retos, como ha comentado Sara, los datos están ahí. Sin embargo, yo ahí discrepo un poco, no evidentemente de toda la sabiduría de Sara en todo lo que tiene que ver con el análisis y el diagnóstico, sino sí, a mí me gustaría apuntar, cuando hablamos de conciliación, estamos feminizando el tema siempre. Y creo que, o por lo menos lo pensamos en el mundo de la empresa, que cuando estamos hablando de conciliar, esa palabra tan manida, estamos hablando al final de compatibilizar. Estamos hablando, antes comentabas en la introducción, de compatibilizar la vida personal, laboral, y en ese sentido yo creo que es un tema, por supuesto, de hombres y mujeres. Tenemos que entender como sociedad guipuzcoana que las empresas, y luego me puedo extender, son el eje vertebrador del progreso de una sociedad y desde luego la procreación y la demografía también. Entonces, en ese sentido yo creo que, aunque puede parecer evidente, pues hay, como apuntaba Sara, hay un momento donde hay un valle, donde hay un conflicto cultural también para la mujer, en el sentido de decir, tengo que apostar por formarme más, tengo que apostar a lo mejor porque económicamente no me va a compensar, no nos va a compensar, diría yo, ¿no? ¿Por qué siempre lo enfocamos hacia, es un problema femenino, es un problema de nuestra sociedad, hombres y mujeres, y entonces desde Adegi también estamos enfocando, digamos que tenemos un reto, quizá puede parecer mucho más simple, pero nos parece muy importante, que es explicar a la sociedad lo que es una empresa. Esto que puede parecer muy básico, pues todavía a día de hoy hay prejuicios sobre lo que es una empresa y al final tenemos que quitarnos tabús, y una empresa soy yo, somos muchos de los que estamos aquí, somos personas, y es un lugar donde confluyen objetivos económicos, evidentemente una empresa no es una ONG, pero personales y de desarrollo personal también. Entonces, desde ese punto de vista estamos trabajando, como creo que sabéis, la nueva cultura de empresa, que no es otra cosa que considerar cómo a través de esa confluencia de intereses vamos a conseguir avanzar como sociedad económicamente y, por ende, en temas de igualdad como el que estamos tratando hoy. Sin duda, porque, como decías, debería ser compatibilizar o hacer compatible o hacer posible, aunque los datos siguen siendo así de tozudos. Ayer mismo Eustat nos hablaba sobre el reparto del tiempo y nuevamente veíamos que, sin dejar de lado, porque también es de recibo reconocer el avance que ha ocurrido, seguimos viendo que la distribución de los tiempos, en lo que a las mujeres se refieren, tienen una carga todavía importantísima, lo que llamamos labores relacionadas con el cuidado, labores domésticas o familiares, lo que tiene más que ver con el cuidado, y todavía la desproporción sigue siendo gigantesca. Seguro que podemos volver sobre este tema. Julia, quería aprovechar para ir un poquito más la mirada, llevarla un poco más profunda en cuanto a la realidad de las empresas guipuzcoanas. Representas a una asociación de profesionales y de empresarias, y otra de las cuestiones que vemos es que esa brecha que también nos ha indicado Sara sigue estando presente. No sé si conocemos realmente hasta dónde llega, si tenemos los datos para poder hacer ese análisis en el caso de Guipúzcoa. Bueno, tenemos datos, lo que pasa es que no son unos datos muy profundos en cuanto a empresas. Tenemos, por el comentario que me hiciste de cuál iba a ser nuestra intervención, ¿no? Un acercamiento, un simple acercamiento inicial a la situación actual en Guipúzcoa. Para no ser demasiado farragosa, he hecho 3 líneas. Una sería la presencia, el análisis, o por lo menos la información sobre la presencia de las mujeres en los consejos de administración de las empresas del IBEX. Uno segundo es la brecha salarial de altas directivas, con una breve referencia a las trabajadoras en general. Y un tercer apartado, que sería el del empresariado individual. Entonces, la presencia de las mujeres en los consejos de administración del IBEX tiene su importancia, porque hay una ley orgánica de allá por el año 2008 que establecía que en esas empresas tenía que haber un porcentaje del 40% de mujeres en los consejos de administración.
Para no alargarme, diré que en este momento, bueno, a fecha de 2015, la presencia es del 17,32. Es decir, ni siquiera se ha llegado al 50%. Por mencionar un dato más cercano también en este sentido, el tercer informe sobre esta presencia de las mujeres de la consultora Atrevia y la Escuela de Negocios del ISE hace este curioso, y no puedo evitar comentarlo porque me parece mínimo como anécdota. Dice que el nombramiento de consejeros que se hace a lo largo del año lo comparan, y entonces dice que el 28% de los nombramientos del último año ha sido para las mujeres. De un total de 43 nombramientos, 12 han sido mujeres. Y entonces dice que hay una reducción del 2% respecto del año anterior en cuanto al número de nombramientos. Sin embargo, se da la paradoja de que en el año 2014 había 78 mujeres y en el año 2015 hay 80, hay un 2% más. Y entonces acaban diciendo, a pesar de esta caída, ese 2% en los nombramientos, y es que lo tengo que leer porque la presencia de las mujeres en los consejos de administración va en ascenso debido a la tendencia en la reducción del tamaño de los consejos de administración. Claro, ¿verdad? Bien. Hay un pie de página casi que hacen que tampoco me puedo resistir a decirlo, porque es la explicación y un poco al hilo de lo que decía también Sara. Dice que las mujeres no pueden llegar o llegan en muy pequeño número a ser consejeras por la sencilla razón de que no hay mujeres altas directivas. Evidente. No puede llegar a consejera alguien que acaba de entrar en una empresa. Es así. Eso en cuanto al informe este que acabo de mencionar. Hay otro en Cuadernos de la Diversidad que menciona un trabajo de mujeres en puestos de alta dirección del Centro de Gobierno Corporativo, en el que analizaron 147 empresas de los dos, del IBEX y del mercado continuo. Y dicen que había 1.735 puestos de altos directivos, de los cuales 234 estaban ocupados por mujeres, es decir, apenas el 13,49%. Con lo cual, es real lo que estaba diciendo antes. No hay consejeras, o hay pocas consejeras, porque hay pocas mujeres en esos puestos de alta dirección. El segundo grupo, que sería la brecha salarial. Bueno, nuestra querida brecha salarial. Si analizamos la evolución de la brecha salarial, un inciso, esto viene del informe de UGT del año 2015, no tengo datos actualizados ahora. En el apartado por ocupación, el primero, que es el de directores y gerentes, establece que así como la media de esta brecha salarial en todo el territorio del Estado es de 23,93, media, en este ámbito de las direcciones y gerencias se reduce al 16,08. Y dices, qué bien, ¿no? Pues muy bien. Sí, pero hay que mirar las cifras. Solo el 3% de las mujeres que trabajan, que componen la población activa de todo el Estado, ejercen funciones de alta dirección. Con lo cual estamos hablando de 260.000 mujeres frente a 7.900.000 mujeres que trabajan en el Estado. Incluso a estos niveles, que hay un reconocimiento social y un reconocimiento económico muy importante, porque es evidente, a las mujeres se les sigue dando el reconocimiento social, eso sí, quedamos estupendas, pero no el reconocimiento económico, porque sigue abriendo esa brecha salarial del 16%. En los mismos puestos de alta dirección, las mujeres que llegan perciben un 16,08 menos que sus compañeros varones. Esto digo por ir apuntando, ¿no? No voy a mencionar los porcentajes más reducidos, si alguien quiere después, si tiene curiosidad, lo podemos analizar. Pero solo mencionar que la brecha digital, la brecha salarial más alta en todo el Estado es la de los trabajadores de categorías sin cualificar. Allí esa brecha llega al 30,67%, cuando las mujeres son el 80% de ese sector. Eso sí, nos ahorramos mucho económicamente. Lo siento, pero es que me voy calentando. Y por hacer un inciso y saber qué nos toca en Euskadi, pues bueno, es curioso que esa media que decíamos que era del 23,93,
Cuando llega a Euskadi, ¿se reduce? Pues no, 25,83. Es decir, tenemos la sexta brecha salarial más alta de todo el Estado. Si además analizamos la diferencia retributiva, está valorado que de las 400.000 mujeres trabajadoras había en Euskadi en esta fecha, en el 2014, su diferencia retributiva respecto a sus compañeros varones era de 7.700 euros anuales. Eso supone que la diferencia retributiva es la segunda mayor de todo el Estado después de Navarra. Por hacer una referencia al empresariado individual, es decir, las personas con trabajo autónomo, tanto empresarios como autónomos como tales, el análisis es que de 1.700.000 autónomos en esta actividad, solo el 34,49% son mujeres. En Euskadi, aquí al menos, eso sí tenemos más valorado, en vez del 34,49 somos un 34,89. Somos medio punto porcentual más mujeres trabajando en Euskadi que en el resto del Estado. Yo supongo que... Son unos datos que nos van dibujando dónde están la fotografía, la radiografía tal vez de la situación. Todavía entramos con el detalle, pero vamos, si os parece, a llevar el foco hacia otro lugar. Gipuzkoa herri industriala da. Industriak lanpostu, esan dezagun, kalitatekoak sortu izan ditu, badakigulako lantegi bat sortzea oso zaila dela, baina ixtea ere zaila dela. Egonkortasuna sortzen du, aberastasuna sortzen du lurraldean eta bere inguruan. Eta jakin nahi izan dugu zer gertatzen den industriarako edo profesio horietarako prestatzen ari diren gazteen artean. Eta hori galdetu diogu hain zuzen ere ETEL, prestakuntza profesionaleko sareko presidenteari, Julen Elgetari, hori galdetu diogu eta berak ere bideoz azalduko digu nola ikusten duen berak jardun profesional horretarako jauzia ematen ari diren gazteen artean nola dagoen berdintasuna ala berdintasunik eza. Urte askotan hemen Euskadin bai emakumea industria hurbiltzeko nork ez du egin sentsibilizazio kanpainaren bat. Danok induguz, asmo honaz, gure kabuz, bai ikastetxeak, aldundiak, udaletxeak, nork ez dago egin. Emaitzak kontutan hartzen badugu, ba igual esan dezakegu alperrikako lana izan dela, ze emaitzak, behintzat lanbide heziketan dauzen emaitzak, ba nahiko eskazak izan dira oin arte. Sartzen bagara oin dozein ikastetxeko industri gelatan, industri ziklo baten gelatan, zer topako gendun gela horretan? Bueno, ba, 25 ikasletik, segurazki, neska bat, neska bi, askoz jota, edo bat pez. Claro, horrek, hori nahiko argazki zergatik ez, lotxagarria dela esan behar dezakegu. Nire ustez, arazo global bat danez, konponbidea globala izan behar da baita ere. Ez da bakarrik, ez gara barrido jauzi behar norberak egindako sentsibilizazio kanpainetan. Gure ustez, nire ustez, kasu honetan beste proposamen bat egingo neban. Adibidez, zergatik ez Euskadi emetik ez dakit 15-20 urte barru erreferente bat bihurtu berdintasunean, ez? Berdintasun lurraldean bihurtu. Eta horretarako lan asko egin beharko da, baina berak aipatu du momentu honetan industria, prestakuntza, lantzen ari diren geletako edozeinetara sartuko bagina, litekena dela neska bat, ala bi, ikasle emakume bat, ala bi topatzea gehienez ere. Eta behin eta berriro esan izan dugu, Ainhoa, lehiakortasunaren giltzarrietako bat badela Gipuzkoan, hain zuzen ere industria. Behin eta berriro entzuten ari gara, eskaintza baino eskaria handitzen ari dela eta kosta egingo zaigula enplegu horiek bete ahal izatea. Beraz, hor badago lanpostu
esan dezagun, kakotxu guztiekin, arrobi bat. Eta arrobi horretan ez daude emakumeak. Zek pixu izan dezake horrek Gipuzkoarentzat? Arratsaldean guztioi. Bueno, nik uste gaur egun ja enpresen lehiakortasuna, bai Gipuzkoan da bai mundu mailan, ez dela inbeste neurtzen eraginkortasun, errentagarritasun edo ekonomiko zentzuetan, ez? Geroz eta gehiago kontutan hartzen dira giza baliabideak, balore soziala batez ere, ez? Eta erantzukizun soziala dituzten enpresak, giza baliabideak, azken finean berdintasuna, beraien baitan, beraien baliotan dituzten, ez? Berare baloretan dituzte. Eta nik uste, enpresan, emakumen presentzia gutxi dituzten enpresak, azken finean talentu hori, ez? Eskari hori galtzen dute. Eta lan egin behar da eskari hori handitzen eta ondo erantzun on bat ematen, ez? Lehen Sarak aipatzen zuen, azken finean, zuke perfil bat eskaintzen dezunen, ez baldintza ekonomikok bakarrik, ordutegi aldetik, lan baldintza aldetik, eskaintza on bat izan behar dezu, perfil egokiena horretara egokitzeko, ez? Azkenen emakume batek perfil hori betetzen baldin badu, baina baldintza aldetik edo ordutegi aldetik adibidez, ezin baldin badu edo ez baldin badu onartzen, talentu hori galdu egiten da. Orduan nik uste, helburu edala talentu hori berreskuratzea. Azken finean, garbi dago pentsatzeko era desberdina daukagula, antolatzeko era desberdina daukagula, komunikatzeko era desberdinak erabiltzen ditugula, eta azken finean hori gero, enpresaren bizitzan eta aktibidade horretan isladatu egiten da. Asko baloratzen da. Orduan, helburua nik garbi daukat, ez dala talentu hori, emakumen aldetik, berdintasun aldetik, berreskuratzea, eta azken finean bateratzea, ez? Suma hori, batura hori lortzea. Eta horrela lortuko dugu, errentagarritasun hori, eta lehiakortasun hori, geroz eta handiagoa izatea, ez? Lehiakortasunak ere badu ertze asko, eta lehiakortasuna modu zabal horretan ulertuta argi dago gabezi bat badagoela, eta nekez onar lezake edonork herri honek, gainerako herri bezalaxe, bere motore guztiak ez jartzea martxan, gizarte hobe bat lortzeko, eta zalantzarik ez emakumeok ere badugu zer egina motore horretan. Tomás, ¿cómo condiciona la desigualdad las relaciones laborales? Porque parece en principio que formalmente no hay barreras, digamos, pero están, y son informales, condicionan, es un tema de agenda, no es un tema de agenda, es un tema conflictivo. Bueno, buenas tardes. Yo estoy convencido que sí, ¿no? La desigualdad es un trato diferente e injustificado, por tanto la desigualdad es arbitraria, ¿no? Yo creo que la desigualdad es un gran agujero por el que lo primero que se pierde es el talento, ¿no? Lo decía Ainhoa. Desde el punto de vista de las empresas, o conseguimos activar el talento o realmente tenemos muy poco futuro, ¿no? Dicho de una forma positiva, no es posible alcanzar la excelencia si no hay un sustento y un contexto de igualdad suficiente, ¿no? Me parece que eso es básico. En segundo lugar, yo creo que también hay elementos culturales en eso, ¿no? Yo creo que los seres humanos en general nos identificamos con entornos que percibimos como entornos más justos, más equitativos, más equilibrados, ¿no? Y yo creo que la empresa como organización también participa de un poco de esta, de esta valoración general que las personas hacemos, ¿no? Y creo que es condición de implicación, de avance en la colaboración, que los miembros de esa organización perciban que están integrados en una organización suficientemente justa, suficientemente equilibrada, ¿no? Yo creo que si no conseguimos eso, nuestro avance hacia empresas más colaborativas, nuestra apuesta por la implicación de las personas, es una apuesta coja, ¿no? Desde el otro punto de vista, me preguntabas por qué esa falta de, por qué esa brecha entre la igualdad formal o la igualdad jurídica y la igualdad real, ¿no? Esa es una magnífica pregunta que nos llevaría mucho tiempo responder, ¿no? Bueno, yo diría al menos tres cosas. Una, que es una especie de prevención general, ¿no? Tenemos a veces una visión de la ley un poco excesivamente mítica, ¿no? Creemos en el poder casi taumatúrgico de la ley lo cambia todo, y no es verdad. La ley no cambia las cosas las cambiamos las personas, ¿no? Las condiciones
sociales y culturales es un tema de las personas. Eso como contexto general. Y como reflexión más específica, yo creo que hay dos cosas. Una que va planeando por la intervención de todas las que me habéis precedido en el uso de la palabra, ¿no? Que es el tema de la conciliación, a la que yo le pondría un nombre, ¿no? Le pondría el nombre de la corresponsabilidad. Tenemos que dejar de hablar de conciliación para hablar de corresponsabilidad. Las medidas legales de conciliación han sido un instrumento para favorecer el acceso de la mujer al trabajo. El fenómeno del acceso masivo de la mujer al trabajo es una de las características del siglo XX, básicamente, una de las grandes revoluciones, y las medidas de conciliación pretenden facilitar el acceso y la permanencia. Pero las medidas de conciliación son una trampa si no hay reparto del trabajo no remunerado, ¿no? Tú decías antes, el trabajo no solo es el trabajo remunerado y el trabajo mercantilizado, ahí tenemos también un tema, un reto cultural, ¿no? Es decir, ¿cuál es el valor? ¿Qué trabajo es socialmente y económicamente rentable, ¿no? Hay datos, hay muchos datos, ¿no? Consultaba antes de llegar aquí pues el último índice de desarrollo humano publicado por la ONU, ¿no? Que no es una organización sospechosa, ¿no? En el mundo, de cada 4 horas de trabajo no retribuido, las mujeres asumen 3 de cada 4 horas de trabajo no retribuido. Antes ha hablado también alguien de los datos del Eustat, ¿no? Las mujeres duplican el trabajo no retribuido, ¿no? Si eso es así, si no somos capaces de repartir esas responsabilidades, si no somos capaces de avanzar hacia la corresponsabilidad, pues esto es como un juego de dominó con fichas, digamos, que van cayendo una detrás de otra, ¿no? Si no asumimos ese punto de partida, pues las tasas de ocupación serán menores, habrá menos mujeres trabajando porque no pueden, la segregación horizontal de la que hablabais, ¿no? Ocupaciones que te permiten compatibilizar la responsabilidad familiar con las responsabilidades laborales, la segregación vertical será un hecho, digamos, una especie de condena de la que no podremos salir, la brecha salarial será una consecuencia, y hay una brecha final de la que no hemos hablado, pero que es una brecha que yo creo que, en fin, prefigura no quisiera parecer muy tremendista, ¿no? Pero un futuro bastante negro, que es la brecha en el sistema de protección social, es decir, las brechas en las pensiones, ¿no? Hay un dato terrible en esto, ¿no? Julia hablaba el 23, el 24, el 25, pero en cualquier caso ya es brecha, ¿no? Pero trasladada a la brecha por pensiones, por razón de pues, la generalización del trabajo parcial, las interrupciones en la vida laboral activa de las mujeres, las retribuciones menores, en fin, todo eso se traslada a un 34 y 35% en la brecha de pensiones, ¿no? Luego, a mí me parece que la clave de bóveda es la corresponsabilidad, y la corresponsabilidad significa que nosotros, los hombres, aceptemos que la cosa de los cuidados pues también va con nosotros, es decir, que es algo en lo que tenemos que implicarnos, ¿no? Y ahí hay un cambio cultural, ¿no? En fin, por no extenderme más. Pero cultural que cuando intentamos mirar hacia un horizonte decimos, bueno, la cosa va cambiando, porque ciertamente la cosa ha ido cambiando. Normalmente siempre miramos hacia las siguientes generaciones, hacia la gente más joven, y Gorka te ha tocado por razones yo creo que evidentes, porque además te has lanzado a la aventura junto con algunas compañeras de montar tu propia empresa, que trabajáis específicamente además también, entre otros temas, con las cuestiones de ayudar o de fomentar la igualdad en las empresas. Esta mañana habéis tenido una actividad precisamente para generar, a través de una dinámica participativa, ideas, propuestas, y ese es el salto que queremos dar enseguida, llegar a decir, bueno, ¿y ahora hacia dónde y cómo, ¿no? Cuéntanos. Buenas tardes a todos, para empezar. Muchas gracias por estar aquí. Como comentaba, esta mañana hemos realizado un evento, y en el evento hemos asistido a un total de 27 personas. Podríamos generalizar las personas que han estado viniendo en 4 sectores. Podemos decir que serían 2, para empezar, personas de empresa y personas fuera de empresa. Entre las personas fuera de empresa tendríamos un poco estudiantes, o personas que ya están trabajando en una empresa, o personas que están de una manera autónoma, ¿no? Un psicólogo que no es ajena a una empresa, pero sí que tiene esto. Y dentro de esa separación hacemos otra vez personas que tenían un conocimiento previo sobre igualdad y personas que, por lo que sea, porque son jóvenes o porque no les ha tocado, no tienen tanto conocimiento en estos temas. En ese caso, en temas de no empresa, pues los estudiantes eran un poco el ejemplo de no conocimiento previo sobre igualdad, y también pues ajenos a la empresa. Y en tema de ajeno a empresa y con conocimiento podríamos hablar de psicólogos y sociólogos.
En el otro sector pues teníamos empresarios, tanto de mediana como de grande empresa, incluso de pequeña, en el cual unos estaban en el sector o era el Departamento de Igualdad y otros eran ajenos a este. Debido a ello, pues con esas 27 personas hemos estado esta mañana 4 horas y hemos hecho diferentes ejercicios. En un momento, en el ejercicio que estábamos desarrollando, había 4 opciones. Estábamos desarrollando problemas que había en la sociedad actual y en esas 4 opciones que podíamos eran problemas en el entorno familiar, problemas en el entorno de sociedad, entorno laboral o en el entorno, no me voy a acordar, pero directamente las 4 grupos automáticamente, en momento independiente, se han ido al tema de sociedad. Decían que el problema que se acaba reflejando en una empresa o en nuestro día a día viene de un problema de sociedad. Tanto porque la familia está dentro de la sociedad, el entorno está dentro de la sociedad y que toda la sociedad sería un poco lo que reflejaría este problema laboral. Entonces nosotros realmente lo que estamos buscando en Aldazanc es crear iniciativas que puedan ayudar a mover la sociedad y debido a ello en este evento estamos buscando pues, estos problemas para poder ajustarlas a la solución. Entonces todo ha ido un poco a la sociedad más que a un entorno laboral debido a que creen que es de donde podía empezar. Y dentro de las soluciones que estaban hablando hemos visto claramente que el mayor problema que había es un poco el desconocimiento, ¿no? O sea, muchas veces el primer paso es el no conocer realmente lo que está pasando. Y realmente nos hemos sentido muy identificados en el momento en el que nosotros empezamos a crear este proyecto Aldazanc dentro de Ohana. Nosotros cuando creamos, nosotros empezamos a visitar un montón de empresas dentro de nuestra startup y nos dimos cuenta de que la desigualdad no era realmente lo que nosotros imaginábamos. Nosotros habíamos sido jóvenes, era nuestra primera experiencia laboral y realmente lo que estaba ocurriendo en el mundo no era lo que nosotros nos imaginábamos en bachiller. Y debido a ello decidimos hablar con Asperi y junto a ellos empezamos a crear un proyecto que es Aldazanc. Y realmente, después de esto, nos hemos empezado a informar, empezamos esto y vamos cambiando poco a poco. Aún no somos unos expertos en igualdad, pero sí que queremos hacer ese granito de arena y ser un poco promotores de este cambio, ¿no? Todo el mundo tiene que acabar siendo agente del cambio para que esta igualdad sea real. Y debido a ello, hemos hecho hoy el evento y las conclusiones que estaban saliendo eran parecidas a las que nosotros tuvimos. A fin de cuentas, las personas que tenían conocimiento han estado estas 4 horas informando a las otras personas. Entonces, no hemos... Debido a tiempo que hoy ha sido el evento, no hemos sacado una idea concreta, vamos a estar desarrollándola ahora mismo, pero la conclusión podría ser un poco la que nosotros mismos vivimos. Elkarri eraginez ere bai bidea egiten da, ezta? Batek galdetu besteak erantzun eta elkarrekin ere ikusten ditugulako gauza desberdinak begi batek beste baten bideari segitzen dionean askoz gauza gehiago ikusten ditu. Gazteen artean alde handiak daude, beste gazte batzuk izan ditugu eta beraiengana jo dugu, Galakan enpresakoak dira, eta 2 gaztek sortu duten proiektua da. Hor egon daiteke berdintasun hori mozteko bidea? Urte askotan Emakume eta gizonen artean lan munduan topa ditzakegun errestantzea nagusiak asko dira, baina nagusiena da pentsatzea gure jende artean jada berdintasuna existitzen dela lan munduan, eta hori ez da reala. Ze gurea bezalako jende arte aurreratuetan edo pentsatzen dugu jada bat denok berdin kobratzen degula, gure inguruan berdintasuna existitzen dela, eta ez da horrela, lan munduan oraindik emakumeok askoz gutxiago kobratzen dugu lan batzutan berdin egiteagatik, beste batzutan iritsi gara berdin kobratzera, eta eskerrak, behintzat bagoaz poliki-poliki hobetzen, aurrak edo jende heldua, gure aitonamuna, gurasoak zaindu behar diren unean ere orokorrean emakumeak dira, zaintza lan horiek egiten geratzen direnak, eta gizonak behaien lanekin jarraitzen dute, horrek emakumeen prekarizazioak hartzen du eta eskubide desberdintasuna. Edo aurrera begira profesional moduan edo hobetu behar degunean, emakumeak askoz gehiago kuestionatzen gaituzte, gizonezkoak baino. Horrek esan nahi du berdintasuna lan munduan ez dela existitzen eta erresistentzia asko daudela. Bai gure gurasoengandik, familikoak, lagunak eta jendartea orokorrean, ez? Jendarteak egiten duen presioa emakumeengan oraindik handia da eta lan munduan are gehiago. Berriro, ari gara, buelta eta buelta ematen, behar bada kontzeptu orokorren inguruan, baina baita ere zentratuz nun dauden gaietako batzuk. En una conversación previa que tuve con Sara, ¿te acuerdas que me decías, yo es ahí donde voy a poner el foco? Y creo que es ahí, Sara, si te parece
donde podemos ponerlo no solamente para hacer el diagnóstico, sino para, tal vez, y seguimos dando el paso, para proponer, ¿y ahora qué? Teniendo en cuenta que con todos los matices, que son muchísimos, podríamos incluso acordar que aquí al menos tenemos un nudo. Hay muchos más nudos, pero hemos identificado que este puede ser uno de ellos. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde seguimos? Yo tengo un pequeño listado de soluciones, que llevo solo 20 años predicándolo, y además concreto, es un listado concreto. Para los agentes sociales, que son aquellos que negocian los convenios colectivos a nivel nacional, a nivel sectorial, que realmente apuesten por llevar a la práctica. Y ya sé que hay multitud de excepciones, multitud de casos particulares, muchísimos, pero que intentemos dar el paso de generalizar hacia horarios que efectivamente nos permiten unas entradas entre las 8 y 9 y unas salidas entre las 3 y las 4 de la tarde. Esto realmente creo que sería un paso fundamental, que ya sé que hay muchos sectores que no pueden hacerlo, vale, pues lo vayamos mirando de manera particular, pero creo que intentar pasar hacia esos horarios de manera generalizada sería un paso fundamental. Y dentro de los agentes y dentro de la empresa creo que efectivamente estas digamos, instituciones tan piramidales donde el presencialismo, que lo ha comentado muy bien el primer chico, coincido completamente con él. En el momento que pasemos del presencialismo, entonces, en ese sentido, nos sentiremos todos mucho más contentos yéndonos a casa cuando no haya que quedarse. El otro día tenía un acto de estos y nos dejó bastante sorprendidos un hombre que él era un académico y era noruego. Y entonces estaba este tema de género y lo que él decía es, si yo no voy a llevar y a buscar a mis hijos a la escuela, eso desde el punto de vista social está terriblemente penalizado y en mi empresa se dan cuenta de que yo no voy a buscar a los hijos. Por tanto, también se me penaliza. Y yo dije, pues casi como aquí. O sea, esta es la primera. El segundo es las instituciones. Cuando hablo de las instituciones, son las instituciones públicas. Creo que efectivamente hay que impulsar la igualdad. Nunca, y es verdad que quizás si alguien me oye hace 15 años y me dijeron, ¿usted cree en las cuotas? Y lo que es verdad que sigo diciendo es, no me gustaría ser una mujer cuota, lo reconozco, pero creo que si no se impulsa la paridad, tardaremos siglos en avanzar, con lo cual quizá de una manera temporal podría ser una buena idea. Y luego digamos que hablo un poquito de las empresas y ahí me encantaría que el mundo de la empresa hablara, porque me encuentro con muchos jóvenes que a ellos les gustaría también, porque efectivamente yo confío muchísimo en las generaciones posteriores, mucho más que en la nuestra, y creo que la corresponsabilidad para ellos es un hecho que les gustaría trabajar. Se encuentran con enormes dificultades en la empresa para ejercer este derecho. El hecho de que ellos quieran ser corresponsables, coger principios de paternidad, ir a buscar a los niños a la escuela, está mal visto en el mundo empresarial todavía. Y creo que esta es otra de las barreras que claramente tendríamos que salvar. Y desde luego en las empresas seguimos teniendo muchísimo problema en decir que queremos tener un hijo, que vamos a tener un hijo, porque se sigue viendo como un coste. Los niños siguen no siendo unos bienes sociales, unos bienes públicos, que la sociedad los necesitamos, y en el País Vasco especialmente, de una manera increíble. El descenso demográfico al que nos enfrentamos es muy preocupante. Necesitamos a todos y necesitamos a niños también. Y es verdad que es a largo plazo, pero creo que la mujer sigue teniendo un enorme problema con contar en la empresa y con demostrar en la empresa que está en esa edad de la maternidad. Y las empresas tienen que dar un salto en este sentido. Creo que hemos respondido siempre muy bien al tipo de exigencia que nos ha dado. Creo que estamos profundamente preparadas, pero creo que las empresas tienen que dar un paso en realmente cambiar un poquito esta rigidez de horarios, de presencialismo, de tener siempre que estar, ¿por qué no nos dejan llevarnos parte del trabajo a casa? Haces una parte del trabajo, luego vuelves allí. Flexibilicemos un poquito más, porque el mundo se está flexibilizando. Y finalmente, a los jóvenes, a los chicos jóvenes, que sean atrevidos, que sean valientes, que den estos pasos hacia realmente empezar a exigir que ellos también quieren ser corresponsables, porque yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo a la sociedad. Para todos y para todas, hay muchas medidas que podrían aplicarse o que han ido directamente lanzadas a una petición, a eso que se llama así en genérico, la empresa, ¿no? No sé qué os parece, no hace falta que os vaya pidiendo a cada una o a cada uno que intervengáis, pero me gustaría conocer vuestra opinión, no solamente sobre las propuestas, lógicamente, que ha hecho Sara, sino sobre cuáles, en vuestra opinión, cuáles son
esos compromisos, esos pasos que podríamos dar cada uno, cada una desde las distintas responsabilidades. Bueno, yo me vais a dejar que dé un poquito de optimismo y de... No, más que de caña, porque caña, a ver, yo creo que en estos casos, y es un tema que tiene tantos prismas y tiene, bueno, pues tantas aristas que creo que siempre se puede pecar o de demagogia o de frivolidad. Y evidentemente cuando estamos hablando, por ejemplo, antes comentaba Julia, de la alta dirección, estadística entre la que yo, por ejemplo, me encuentro, pues evidentemente es un problema muy diferente a cuando estamos hablando de desigualdad económica en puestos más básicos o sencillamente entrada o continuidad en un mundo laboral, o no hablemos ya, bueno, de cosas que ha comentado Miren, como, bueno, pues ya violencias o cosas así. Entonces, es cierto, estoy totalmente de acuerdo con Sara, y esa solución para mí es fundamental, es la organización del trabajo. O sea, es decir, evidentemente, y en Adegi estamos trabajando mucho en este tema de la flexibilidad, porque evidentemente hay algo que no concuerda. Los horarios, bueno, y aquí estamos en Guipúzcoa, que quieras que no, tenemos una cierta influencia europea y, bueno, pues vamos a decir que pues todos los que os movéis pues, por el territorio, bueno, o que en un momento dado vas a otras ciudades y ves que los horarios son aún peor porque ya no son jornadas partidas, sino que son 3 horas para comer. Entonces, ahí tenemos un problema evidente, no desde luego femenino, sino generalizado. Yo insisto en poner el foco en el tema del desarrollo de las personas. Las personas hemos evolucionado de una manera increíble y ahora mismo cualquiera de nosotros no solo se conforma con tener una vida laboral plena, sino que tiene obligaciones o ganas de hacer otras cosas, además de trabajar, ¿no? Y tenemos cada vez más inquietudes, cada vez hacemos más cosas, cada vez hacemos más deporte, cada vez somos más mayores haciendo deporte, hombres y mujeres. Yo que, bueno, pues corro así en plan amateur desde hace muchos años, es increíble. Hace 20 años corríamos la Beovia, pues no sé, un 10-15%, y bueno, realmente ahora es que es increíble todo lo que se mueve en ese sentido. Entonces, claro que hay una parte organizativa y en ese sentido, claro que las empresas tenemos que acercarnos, pero también me gustaría que veamos un enfoque, alejarnos un poco también de una parte un poco demagógica, porque al final las empresas y bueno, la economía en general sabemos que salimos de un momento muy complicado y al final de lo que tenemos que hablar es de competitividad. Presencial, no presencial, horarios, hombres, mujeres. Al final aquí hay un tema que es el más crudo de todos y es que al final la empresa se sostendrá y será un proyecto sostenible si conseguimos cubrir una necesidad y el mercado la acepta. Y eso es así. Entonces, a mí me gustaría enfocarlo desde ese punto de vista y no tanto desde un problema que evidentemente es sangrante y es preocupante, que es el de la igualdad. Tenemos que acercarnos a esos puntos de encuentro, tenemos que pensar en los proyectos como ese sitio donde no solamente, evidentemente, estamos buscando una forma de ganarnos la vida, sino también de desarrollarnos. Tenemos que pensar que una persona tiene que poder salir a las 4 de la tarde, ojo, porque vaya a buscar a su hijo, a su hija, o porque tiene... Yo, por ejemplo, en la empresa tengo chicos que tienen padres, chicos me refiero a hombres, que tienen padres dependientes y tienen sus problemas. Entonces, a ver, al final se trata de enfocarlo desde ese punto de vista. Luego, en cuanto a lo que comentas del tema de los hijos y a mí eso me llama más la atención. A ver, cada uno vive una realidad. Yo os puedo hablar, en L'Oréal Mendian, que es la empresa que dirijo, pues estamos ahora ya unas 80 personas. En el almacén hay 4 personas, 2 chicos, 2 chicas. En las tiendas hay chicos y chicas. Diseñadores hay chicos y chicas. Bueno, hay una mezcla y sobre todo, y más interesante, que es otra cosa que también estamos trabajando mucho en la nueva cultura, que es la diversidad cultural. Hemos tenido ahora mismo un becario japonés que ha sido la delicia de los 2 últimos meses porque bueno, nos ha enseñado muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, toda esa multiculturalidad, esa diversidad, al final es talento, como comentaba Ainhoa, y al final es enriquecimiento, pero lo tenemos que enfocar también desde un punto de vista, yo creo, de competitividad para no ser naif, para no quedarnos en la cosa de miremos los horarios, al final eso es la punta del iceberg. Aquí de lo que se trata es de acompasar
una necesidad de mercado, con una propuesta empresarial y, evidentemente, todo eso por personas y para personas. Entonces, sí, pero hay un tema organizativo que produce una barrera, ¿no? Ser competitivos. A ver, es decir, esa persona que comentabas tú, bueno, evidentemente no solo está mal visto, pero claro, tampoco a lo mejor están en un momento dado, entre comillas, perdiendo el tiempo, porque a veces aquí se habla mucho, se frivoliza con, no, claro, aquí el café dura 1 hora. No es tanto eso, sino que no tenemos, creo, inculcada la eficiencia desde nuestra más tierna infancia, y eso nos hace tener muchas pérdidas, muchas reuniones, y bueno, y en ese sentido, pues... No quiero poner presión extra, tenemos 10 minutos. Yo solamente 2 cosas. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Susana, pero que no nos pase que lo urgente nos impida atacar lo necesario, ¿no? Es decir, no sé, aquella fábula del leñador que no tenía tiempo nunca para afilar el hacha, ¿no? Y al final cortaba troncos con un filo plano o sin filo, ¿no? Yo creo que ahí hay cosas que debemos aprender. Por ejemplo, que la igualdad ha sido probablemente una de las víctimas de este gran tsunami de la crisis económica, y hemos aparcado la igualdad como si la igualdad fuera un lujo, y no es un lujo, es un elemento y un factor estratégico. Yo comprendo que esa es una reflexión, digamos, que se hace desde un nivel, bueno, es decir, desde una perspectiva más alejada de lo que es el día a día y los retos de la competitividad y de la vida de las empresas, y es así, ¿no? Finalmente no hay que frivolizar ni hacer demagogias ni formular objetivos que no se pueden conseguir, pero ojo, ¿no? Que lo urgente y lo necesario siempre están en tensión, y a veces un detalle, ¿no? Solo uno. Por aquello de que la igualdad es una de las víctimas, creo yo, ¿no? Una de las víctimas al menos transitorias, ¿no? La Ley Orgánica del año 2007, a la que se ha referido Julia, introdujo como medida estrella, os acordaréis, el famoso permiso de paternidad no acumulable, ¿no? Esa ley decía que el permiso de paternidad no acumulable, que parece que es un instrumento, una herramienta que ha funcionado, era de 13 días, ¿no? En un alarde de generosidad, el legislador un año después dijo, no, son 4 semanas, a partir del 1 de enero de 2011. Bueno, estamos en el 2016 y sucesivamente las leyes de presupuestos han aplazado la entrada en vigor de esa norma, ¿no? Y lo aceptamos y lo asumimos. No lo sé. A lo mejor hay que cuestionarlo, ¿no? Como un detalle, ¿no? No quería decir más. Bueno, pues no solo suscribo lo que decís Susana y Sara, por supuesto, lo que dices tú. Y refiriéndome al comentario de la pérdida de talento, yo creo que eso es fundamental en la empresa. Si las personas que tenemos no están desarrollando al 100% sus capacidades, sus habilidades, sus actitudes y aptitudes, nos estamos perdiendo una parte muy importante para la eficiencia y el rendimiento de la empresa. Por eso yo creo que esa parte es muy importante y sobre todo en ese, ya se ha comentado varias veces, ¿qué currículos tienen nuestras mujeres jóvenes hoy? Sabemos que son mayoría en las universidades, sabemos que empiezan a tener un número considerable en los ámbitos científicos y tecnológicos, empiezan a ser cada vez más. Sin embargo, seguimos ahí. También se ha mencionado en el vídeo. El techo de cristal. ¡Oh, cielos! El techo de cristal. ¿Y eso qué es? ¿Qué cosa extraña es esa del techo de cristal? ¿Qué está ocurriendo para que, a pesar de esos maravillosos currículos que tienen nuestras mujeres jóvenes, sigan quedándose sin acceder a los puestos de poder, a los puestos de toma de decisiones? ¿Qué es lo que está ocurriendo? También me ha parecido oír, y espero que no se haya una paranoia mía, algo así como es que no nos compensa. Claro, todo el esfuerzo tremendo que hay que hacer para intentar llegar a uno de esos puestos de decisión, si encima después sabemos que vamos a percibir un 30% menos por el hecho de ser mujeres, pues habrá ocasiones en las que más de una mujer diga, pues me voy a cuidar de mis niños. Bai. Bueno, nik biru erantzunez. Alde batetik nik uste, bueno, a ber, ordenatzen dituten baino. Nik Mirenik komentatzen nion, aukera eskaini zidanen hemen parte hartzeko, esan nion, bueno, nik oso mezu positiboa bota nahi dut, Susanak egite zuen ildoera, eta nik uste dut, igual nire generazioa gazte konsideratzen naiz oraindik, baina nik uste dut beste realitate bat ere bizi degula,
Nik nire kasua kontatzen nion, ez? Ni lizentziatu naiz, unibertsitatean, kanpoara juteko aukera izan nuen, etorri nintzen, lanen hasi nintzen, mundu mailan, ekintzalditasun mailan, enpresa mailan, erdi zuzendari mailan, eta gero herriko alkate izan naiz, gaur egun diputatua naiz, eta ni bezala hemen, Bakartxo, Eider, Miren, Marisol, Aintzane, Silvia, diputatu, zuzendari, nik uste beste realidade bate bat da hola, ez? Eta kontutan eduki behar dela, eta ondo baloratu behar dela, zer nire ustez positiboa da eta erakutsi behar da. Eredu bat izan gaitezke, lehen Mirenek aipatu du, ez, sarreran, eta nik uste hori ere azaldu egin behar dela. Ez? Urrengo etorkizunetako belaunaldi edo generazio ere erakutsi egin behar digula, ba, bueno, hemen gaudela eta ari gerala, ez? Pausoz pauso, poliki-poliki, baina ari gerala. Eta gero, Sara, bai, jo, nik gratamente sorprendida igual por los avances que se están dando en las empresas. En las visitas que nos está tocando hacer, la verdad es que el otro día nos comentaban, ¿no? Mira, nosotros empezamos a trabajar, bueno, flexibilidad total. 5:30, 6 de la mañana, un poco cada uno que se vaya adaptando. Porque luego la gente sale y va a recoger a los hijos o a llevar a los hijos a la guardería, a la escuela. Entonces luego al mediodía se van adaptando o a la tarde, según qué otras gestiones o labores puedan hacer, van adaptando su horario. Entonces la verdad es que yo decía, bueno, vamos, ¿no? Vamos avanzando. Y no una ni dos, ¿eh? Yo creo que eso, por esa parte por lo menos, ¿no? Gratamente sorprendida. Y luego por la parte más institucional, decir que igual sí que la colaboración público-privada, ¿no? Al final estamos hablando mucho del mundo de la empresa y del mundo institucional y yo creo que ahí también se están dando pasos, ¿no? Alde batetik, nik uste berdintasun horren alde bin neurri zehatz aipatuko nituzke, adibidez, Aldunditik, gure departamentutik dauzkagun deialditan emakumearen parte hartzea positiboki baloratzen da, hori kontutan edukitzen da, diru laguntzak eta emateko orduan, eta nik uste hori positiboa dela. Eta gero beste aldetik, adibidez, emekin programa daukagu, ez? Azpegikin lan egiten duguna, emakume ekintzaileen proiektuak aurrera bultzatzeko, ez? Aurrera eramateko. Eta hori ere, talentu horretan oso garrantzitsua da, ez? Enpresan lan egin dezakegu, baina ekintzaileak ere bagera. Eta gure proiektua, gure enpresak martxan jartzeko orduan, hori ere kontutan eduki beharreko laguntza eta bultzara oso importantea da. Eta gero nik uste, pixka bat babes publiko hori, batez ere ez enpresa bakarri, gizarte osoa kontzientziatzeko eta hezitzeko berdintasun, korresponsabilitate, ardura maila horretan, hori zabaldu egin behar dela eta pausoz pauso, baino ari gerala horretan, ez? Ari gara, norabide batean pentsatuz, noizbait pauso txikietan bada ere aurrera egin daitekela eta aurrera egite horretan zerbait on daukaguna baino hobea lortuko dugulakoan, ezta? Eta hain zuzen ere bukatzeko, eskatu nahi dizuet horren inguruko gogoeta laburra. Esaldi bat, titular bat, esan beharko genuke tuit bat. Porque se nos pueden ocurrir muchos motivos para decir esto es necesario, aquí hay una ganancia. Y os quiero pedir solo uno, es un ejercicio doloroso, seguro que tenéis muchas razones y muchos motivos, pero quería pediros esa ganancia que en vuestra opinión podemos conseguir si realmente tomamos no solo conciencia de todo, de dónde tenemos esos nudos, sino si realmente nos ponemos en marcha, si pasamos de las palabras a los hechos. ¿Cuál es, en vuestra opinión, esa ganancia para cerrar la mesa? Y empiezo igual contigo, vale, ya que te he dejado aquí en la esquina de la mesa. No sé si haré 140 caracteres o... Iré contando y seré generosa. Porque estaba escuchando bastante atentamente lo que están diciendo y realmente creo que estaba bastante de acuerdo con la correlación, o sea, con la corresponsabilidad, ¿no? Muchas veces es que nosotros también seamos conscientes de lo que acarrea, ¿no? O sea, madre es una responsabilidad y ser padre también es otra responsabilidad, ¿no? Estaba muy atentamente con lo que decían del ejemplo de Noruega, ¿no? O sea, está mal visto que un padre no pueda ir a recogerlo. Entonces, muchas veces, como no puedo pedirle flexibilidad a una empresa, si mi responsabilidad socialmente está más a la empresa que a mi familia. Entonces, que el cambio debería ser, muchas veces igual, en vez de exigirle a la empresa, sería como exigirle a la sociedad que malvea esas cosas. Realmente es algo necesario. Y estaba un poco con el diálogo así y realmente creo que muchas veces es eso. Y
un poco lo que estamos nosotros intentando, ¿no? Muchas veces no puedes acarrear responsabilidades que no sabes que realmente las tienes. Pues también 140 caracteres. Yo creo que aunque suene atópico, con el compromiso por la igualdad ganamos todos, unas y otros. Y bueno, y en segundo lugar, que yo creo que este es uno de los casos de suma positiva, ¿no? Uno de esos win-to-win, de los que tanto hablamos y que tampoco practicamos. Bueno, a mí me gustaría la utopía de pensar que el trabajo de la mujer se vaya a valorizar exactamente igual que el del hombre. No solo el trabajo remunerado, sino también el cuidado de familia y el cuidado de los hijos. Que también esa participación suponga que los dos, el trabajo de hombres y el trabajo de mujeres, tengan el mismo valor en los dos ámbitos. Hablamos en plural, la mujer, las mujeres, el trabajo, los trabajos. Estupendo. Ainhoa. Formakuntzan eta nik uste hortan jarraitzea, gure papelaren valorizazio hori bultzatu, eta nik uste bai gizonak eta emakumeek talentu hori bultzatu dezagula, korresponsabilidadea eta enpresakin eta bizitza pertsonalarekin bateragarritasun hori lortze aldera, ez? Bueno, yo llevándolo un poco a mi terreno, porque las empresas con más talento son las más rentables, además, y esto está probado estadística y científicamente, con lo cual, bueno, pues igualdad, más talento, pues mejor competitividad, mayor competitividad. No, yo finalizaría haciendo un poco un alegato hacia la diversidad. Yo pienso que conseguir la igualdad entre hombres y mujeres es darle un paso a aumentar la diversidad en el mundo laboral y en la sociedad. La sociedad es diversa, el mundo laboral es diverso. Cuanto más tengamos en cuenta las opiniones y las actuaciones de los diferentes, colectivos que hay, mejor tendremos en cuenta, y mejor avanzaremos hacia el bienestar de la sociedad. Con esa llamada eta horixe hortze muga. Mila esker guztioi gaur gurekin izateagatik, Sara, Susana, Ainhoa, Julia, Tomas, Borka, txalo bat eskatzen dizuet, beraientzat, eskerrak emateko moduan. Izango zela gainera emandako ertz guzti horiek biltzea, Mirian, denbora agortuta, azken marratxoa egiten utzi zaitut, baina denbora agortu zaigu, eta nahi genuke azaltzea zer den, zuk entzun duzuna. Zuetako bakoitzari eskatuz gero, egun osoa pasa beharko genuke, beraz, berari galdetuko dio, berak hitzak bildu dituelako, baina baita ere bestelako irudiak. Miriam. Bueno, entzuten zait, bai? Hasteko nik beti esaten dut, hemen jasotzen dudana dela nik bertan entzun ditudanak edo sentitu ditudanak, esandakoak, sentitutakoak, eta horregatik hemen dagoena nolabait nire begirada dela hemen esandakoaren inguruan. Siempre comienzo diciendo que esto es una mirada a lo que yo voy escuchando, lo que yo voy sintiendo de lo que aquí se ha compartido por tantas personas que han subido y nos han compartido su experiencia, su saber y sus sentimientos también, porque aquí está en juego pues toda la persona, ¿no? Y todas las personas. Por eso, horregatik, pues con mucha humildad y con cierto pudor de resumir en un par de minutos lo que, pues yo os devuelvo a quienes estáis hoy aquí, ¿no? Yo nunca sé lo que voy a hacer. De hecho, no suelo leer lo que se va a hablar, pues porque creo mucho en lo que va fluyendo, ¿verdad? Y al final me van apareciendo imágenes. Yo uso mucho la palabra y la imagen, ¿no? Y resumiría como dos metáforas que a lo largo de toda la exposición pues he ido como recibiendo, ¿no? Uno es como la direccionalidad, ¿no? Hablabais de camino, habéis hablado de pasos, hablabais de... Pues hace muchos años que inició esto, hablábamos de presente y hemos hablado de futuro, ¿no? Entonces hay como un movimiento hacia algún lado, pero el dibujo nunca era lineal. Estaba allá y volvía aquí, subía arriba y bajaba abajo, ¿no? Entonces la no linealidad de lo que va ocurriendo,
los puntos de llegada a veces son puntos de partida y puntos de partida que son puntos de llegada, y algunas cosas que hemos avanzado y en otras hemos atrasado, y unos que lo consideran como avance, pero otros, bueno, es como un movimiento no claro, pero apunta hacia una dirección. ¿Y hacia qué dirección apunta? Pues hacia un día como hoy, ¿verdad? El 8 de marzo, que no es un día para celebrar, sino es un día para reivindicar y contarnos cosas, ¿no? En el cual, segunda imagen, tomamos la palabra. Hitza ematen dut, hitza hartzen dut, y aquí ha habido mucha palabra, hitz asko egonda, eta hitz horiek bizipenekin lotuak daude. Hitzak ez dira liburuetan, hemengoak behintzat ez dira liburuetakoak, baizik eta bizipenetan eta proposamenetan isladatuak daude. Segunda imagen, pues este altavoz, ¿verdad?, para reivindicar. Pero antes de esa voz, lo que me han ido surgiendo son, habéis hablado de focos, mucho. A mí me han salido lupas. Habéis hablado de fotografías, pero eran como lupas que ibais colocando sobre distintos elementos que iban saliendo, ¿no? Distintas lupas que mirábamos mucho desde la igualdad, desde esa posición de las mujeres. Se ha hablado también de la participación de los hombres en todo esto, ¿no? Y también sin una lógica muy clara, no aparece lo bueno, lo conseguido con lo no conseguido, sino que se van entremezclando. El papel de la empresa como un lugar de posibilidad en el que también hoy por hoy ocurren desigualdades y ocurren muchas cosas que todavía tenemos que lograr y conseguir, ¿no? Bueno, luego si os acercáis se entiende más siempre. Pues esto es lo que queda. Yo, recopilando un poco sobre todo las palabras que se han dicho al final y que ha salido como mucho, la palabra visibilizar, por eso también el foco, poner la mirada, agarrar la lupa y mirar, ¿verdad? La parte de la corresponsabilidad que se construye entre todos y entre todas. Se hablaba de no solo de hombres y de mujeres, sino que esto es cosa de todos y de todas. Se hablaba también de una mirada positiva por lo logrado, aunque tampoco nos tenemos que quedar conformes y por eso estamos aquí, pero también como esa inconformidad, pero con mirada positiva, no sé, estas mujeres pues que también sonríen, ¿no? Y que no estamos ahí, pues sonreímos y seguimos trabajando y seguimos peleando porque la conciliación o esa compatibilidad y esa empresa colaborativa sea posible, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar mucho porque ikusiko ditugu, xehetasun guztik eta hor agertuko da gaur gutxienez Mirianek entzundakoaren arlo nagusiak. Mila esker, Mirian, egindako lanarengatik eta hor gelditzen da kontakizunaren beste isla bat, bakoitzak berea etxera eramango duena, gehi Mirianek oparitu diguna. Gaurko arratsaldea itxi egin behar dugu, bada eta ordua eta horretan ere zintzu izaten saiatuko gara. Markel Olano jauna, zurea da hitza gaurko ekitaldiari bukaera jartzeko. Iongo pixkat. Arratsaldeon guztioi, Eusko Legebiltzarreko presidente Andrea, Batzar Nagusitako presidente Andrea eta etorri zareten guztioi. Arratsaldeon, nire partetik behintzat gaurkoan batipat parte hartu duzuen guztioi zorionak ematea. Ze ez da izan betelaneko ekitaldia gaurkoa, nik uste dut denak asko ikasi dugula eta danantzako oso aberasgarria izan dela eta beraz eskerrik asko eta zorionak egin duzuen eta hemen duzuen testimonio horrengatik, ez? Nik esango nuke alde batetik diagnostiko bat egin dela, diagnostiko hori gure gizartearen isla egoki bat izan dela, baina beste alde baita ere bide batzuk eskaini zaizkigula, eta Sararen eskutik batipat etxeko lan batzuk eta egin behar batzuk etorri zaizkigula oso exigenteak guztiontzako, ez? Besteak beste, baino berari aitu dizkiodanak berakor lan bat berezi egin duelako. Nik esango nuke guztion bete beharra dela berdintasunaren agenda ekartzea gure eguneroko bizitzara. Berdintasunaren agenda hori, esan dezadan bidenabar, ez da bakarrik gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren kontua. Hemen daukat adibidez, zuzendaritza bateko arduradun bat, eta zuzendaritza horrek izena du hizkuntz berdintasuneko zuzendaria. Lehenago euskara zuzendaria zena. Beraz, euskararen arlo horretan baita ere berdintasuna gure eguneroko agendara ekarri beharra daukagu. Eta askotan aipatzen da baita ere, eta guk daukagu helburu bezala, desberdintasun sozialaren inguruan, Gipuzkoa izatea, mundu mailan lurralde bat, bestekin konparatuz, desberdintasun sozial gutxien eukiko duena. Eraz, hori ere agendan sartzen dugu, ez? Azkenean, berdintasunaren ikuspegi guzti horiek
etxeko lan guzti horiek inkorporatu barra dauzkagu, azkenean nahi dugulako izatea gurea lurralde aurreratu bat. Eta lehenago aipatu da, ez, uste dut Norvegia edo aipatu da, ez, herrialde aurreratu bat, Europako iparraldeko herrialde horiek hartzen ditugu referentzi bezala, eta askotan usten dugu urratsak ematen ari gerala aruntz, ez? Eta nik esango nuke, ez dugula, sekula, gure gizarte hau aurreratu bihurtuko, genero ikuspegitik eta gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren ikuspegitik ez balin badugu baita ere ura eredu bezala hartzen. Ez du balio eredu bezala hartzea parte batean eta besteetan ez. Eta horre onartu barra daukagu oso aurretik dauzkagula. Beraz, eredu bezala arditzagun eta gure estrukturak eta gu dauzkagun zailtasun, esan dezagun, estruktural horiek gainditzen eta gainditzeko esfortzu egin dezagun guztion artean. Beraz, ez da bakarrik kontu bat hitz politak egiteko gaurko gunean, guk hartu dugun lehema izan da hitza ematen dut. Eta hitza ematen dut horrek adierazten du konpromisoa. Beraz, analisiak bai, bidea jorratu bai, baina gero baita ere guk konpromiso pertsonalak hartu. Guk gaur, Gipuzkoako Foru Aldundiak egin du adierazpen instituzional bat publiko egin du. Eta hor, hartu ditugu konpromiso batzuk. Nik irakurringo ditut, eta horrekin bukatuko nire hitzaldia. Hitz politak bai, baina gero horiek eraman berdea egunero bizitzara. Berdintasun eta ekitate printzipioak guztientzat lantzea, gure lurraldeko ekonomia suspertzen laguntzeko. Langile guztien lan bizitza eta bizitza pertsonala uztartzeko estrategiak sustatzea, beste konpromiso bat. Beste bat, ardura partekatzearen balioa bultzatzea maila guztietan, bai familia esparruan, bai lan esparruan, eta azken honetan bereziki, ardura partekatze hori edatzea langileen arteko, pertsona arteko harremanetara, eta baita ere lan eta enpresa komunitatearen arteko harremanetara. Beste konpromisoa eta azkenekoa, estrategia garatzea pertsonaren harreman esparru guztietan sexu abusuak eta indarkeria matxista prebenitzeko eta desagertarazteko. Horretarako, giza eskubideen errespetua oinarritutako balio etikoak gizarte aurreratu bati dagozkionak aldatzea eta berreskuratzea bultzatuko da. Horiek dira behintzat, gaurko egunean guk erakunde bezala, hemen gauden guztiok eta Foru Aldundiak hartzen ditugun konpromiso publikoak, eta horiek eguneroko bizitzara eramaten saiatuko gara hemendik aurrera. Eskerrik asko guztioi. Mila esker, Olano jauna, eskerrik asko mailan parte hartu duzuen guztioi, benetan egin duzuen lan bikainarengatik, gogoeta eskaini izanarengatik eta nola ez aurrera egiteko bideo horretan argi txinparta batzuk behintzat erakusteagatik. Orain gure guztion ardura da argi txinparta horiek hartu eta benetan dizdira araztea. Badakigu berdintasunaren bidea malkartsua dela. Hemen batzuk ezagutzen zaituztet, badakit tartean mendizale batzuk bazaudetela. Bide malkartsua da, horregatik elkarrekin egin behar dugu. Gizonak eta emakumeok. Bide malkartzuetan askozaz ere hobeto joaten delako lagunduta bakarka baino. Gaur martxoak 8 dituela, mila esker, eskaini diguzuen arretarengatik eta gaurko arratsaldearen zati hau bintzat, gurekin batera pasa izanagatik. Urrun arte.